Vamos a platicar de los hijos no reconocidos. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué pueden las madres que tienen este tipo de hijos, o incluso los padres, no sé si haya por ahí casos, qué pueden hacer en el terreno legal? ¿Sirve, por ejemplo, un testamento para reconocer hijos? Vamos a platicar del tema y me da mucho gusto que nos acompañe esta noche la abogada Valeria Ortiz Rubio. Ella es abogada especialista en derecho familiar. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir a un hijo no reconocido? Bueno, más bien podríamos hablar de cuáles serían esos derechos que pueden impugnar a través de sus tutores o representantes legales. Como bien lo dijiste, pues sí es válido que sea por testamento, nada más que inmediatamente las personas que están involucradas con ellos pueden impugnar este reconocimiento a través del desconocimiento de la paternidad, aunque lo hayan dejado en testamento, porque la única prueba irrefutable para saber si es hijo o no es el ADN. A ver, vamos a empezar por el caso de una mujer que resulta embarazada y le dice al sujeto, oye, ¿qué crees? Vamos a ser papás. Y él dice, no, yo no me quiero responsabilizar, no le doy mi apellido. ¿Qué puede hacer en el terreno legal esta mujer? Bueno, es un juicio de reconocimiento de paternidad, ya es un juicio oral, es un juicio rápido, entre comillas, unos 3 meses, donde si esta persona se niega a quererse hacer la prueba de ADN de todos, después de 2 intentos, la Corte establece que hay una presunción legal de que por algún motivo extraño no se quiere hacer la prueba porque seguramente es el padre. Entonces, ya sea que acuda a realizarse la prueba biológica o no, de todos modos se va a tener como reconocida esa paternidad y empiezan allá todos los derechos que tienen de esa afiliación. ¿Y el primer derecho sería el apellido? Exactamente, sería el apellido y bueno, todos, ¿no? Los derechos sucesorios, alimentarios, régimen de visitas, la obligación de la patria potestad con los hijos, así como los padres, ya serían, ahora sí que ya tendrían todos los derechos que la ley le concierne. ¿Qué pasa cuando una mujer registra a su hijo con otros apellidos, digamos los apellidos de soltera de la mamá, y después quiere hacer este procedimiento de reconocimiento de la paternidad? ¿Puede? Sí, claro, no prescribe, porque bueno, son derechos de los menores, inclusive si ellos cumpliendo la mayoría de edad también pueden hacerlo, una vez enterándose de que bueno, pues saben quién es probablemente el padre. Entonces, inmediatamente, el momento que la mujer tome la decisión de querer hacer ese reconocimiento de paternidad, aunque hayan sido 5 años después de que reconoció como hijo natural, entonces ella puede acudir a las instancias legales ante un juez familiar y pedir este reconocimiento. En el caso contrario, que una mujer tenga un hijo y no quiera que el papá lleve, o que su hijo lleve el apellido del papá, pero él insiste, no, él es mi hijo y aquí está mi sangre, háganme la prueba que quieran. ¿Se puede? Sí, claro, también, porque tanto la madre es como el tutor y el representante legal del menor, pero también lo es el padre. Entonces, el padre pide ese reconocimiento de paternidad. Ahí hay situaciones que cuando están dentro de un matrimonio, se alega que ese hijo que ha nacido es exclusivamente, o podrían decir que las probabilidades mayores es que sea del esposo. Pero si llega otra persona a decir que también él tiene las probabilidades de ser el padre, entonces pide una contradicción de paternidad, que ese apellido puede, que sí lo reconoció, pero que no sea genéticamente. Entonces, ahí cualquiera de los dos, tanto el padre biológico como el que cree que se le puso el apellido incorrectamente, puede impugnar esa paternidad. ¿Y se cambia el apellido? Y es que ahí sería muy subjetivo, serían cuestiones de criterio del juez, dependiendo de la edad del menor, porque puede ser que tenga 10 años y ya todos tus registros y sus papeles ya tengan pues un solo apellido y tendrían que hacer toda la modificación. Yo creo es mucho criterio del juez, pero sí es mucho dependiendo de la edad o el grado escolar de los hijos. Pero sí, claro, uno de los objetivos del reconocimiento de la paternidad es la modificación del apellido, como el claro ejemplo es para la sucesión testamentaria, ¿no? ¿Y dónde se hace esta reclamación? Siempre es ante los juzgados familiares. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tuvieron una pareja, un hijo, ¿no? Esposa, esposo tienen un hijo y de repente, como a los 2 meses, pues resulta que ese es orgullo, ¿no? Y se dan cuenta que a cómo se parece al lechero. Así es. ¿Puede el señor decir, no, yo sí le puse el apellido, pero ¿saben qué? Pues aquí, háganme la prueba, no es mi hijo? Por esos motivos no, porque una vez ya reconocido al hijo es como las adopciones, no hay carácter irrevocable por todos los daños y perjuicios que se le generan al menor. Entonces, sí podría impugnar la paternidad, pero tendrían que ser muy cuidadosos en la redacción de la demanda del motivo, porque no puede decir por cuestiones del color de la piel del menor, porque puede ser que generaciones atrás hayan tenido, sino más bien porque se haya enterado de alguna infidelidad que haya producido esa probabilidad de que no sea el padre. Vale. Entonces,
por una confesión, pero no por una evidencia como el color de los ojos. Exactamente, es así. Vale. Y por eso hay que tener mucho cuidado en la redacción de demanda para que haya esa posibilidad de que el juez lo otorgue. Pero, digo, obviamente podría decir, a ver, vamos a hacer una prueba de ADN tanto del hijo como mía, a ver si coincide. Y de hecho lo pueden hacer casero. Esto ya en Estados Unidos venden las pruebas, aquí se pueden pedir, y ya después de eso sirve como una prueba dentro del cúmulo probatorio, más no es la fidedigna o la última. ¿Qué tanto porcentaje de efectividad tienen esas pruebas? Bueno, de lo que hemos estudiado es el 90%, pero dicen que no hay una cadena de custodia. Entonces, por eso es obligatorio en un laboratorio que designe el certificado y que designen y vigilen esa cadena de custodia. Para que no se vaya a perder en el camino la muestra, ¿no? Vaya a resultar que es hijo de Warren Buffett. ¿De dónde, bueno, pues ¿no? mejor para el hijo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, sí es posible, claro, ya si el resultado ahí dice, no, pues si es tu hijo, pues qué quemón, ¿no? Y entonces más bien la mujer tiene que decirle al otro, te me vas. Y es que muchas veces antes las mujeres sí tenían la seguridad de quién era la mamá y quién era el papá, pero ahora ellas muchas veces ya no saben ni quién es el papá, entonces sí ya son juicios más comunes que antes. Ese es todo un tema, ya cuando una mujer tiene relaciones sexuales con cualquier cantidad y no tiene certeza de quién es, ¿qué hace? Así es. Pues yo creo que también debería de ser su juicio de reconocimiento de paternidad. Debería ser un juicio moral de entrada, pero bueno, dejando ese aparte, ¿qué puede hacer? O sea, si de repente dice, chin, es que puede ser de cualquiera de estos 20. Hijo, la verdad es que me ha tocado máximo donde se han impugnado la paternidad de 3 personas, de 3 hombres. Pues o sea, no me ha tocado, pero ya con eso es suficiente. Y ya ahí se entera quién es el. Y entonces va y pide muestra de los 3. Sí. El ADN, o sea, para hacer la prueba necesita que el bebé haya nacido, no cuando la mujer está embarazada y se haga este procedimiento. Bueno, me ha tocado hacer juicios desde que ella está embarazada, pero sí con una presunción de que sí sabe la madre quién es el padre. Pero bueno, no hemos llegado. Yo sí sé que en otros países se hace también con una prueba a través del embarazo y se puede llegar al ADN, pero bueno, pues también corre muchos riesgos y casi el 99% de las personas esperan a que ya sea hijo nacido. Claro, hasta por una prudencia médica, ¿no? Médica. Puede llegar un médico a decir, aquí no se hace eso, y yo recomiendo que no lo hagan. Y el juez entonces dice no. Sí, por seguridad médica, como lo dices, claro. Que deben ser unos casos terribles, ¿no? Pues sorprendentes. He también tenido juicios donde luego algunas clientas no hablan con la verdad y bueno, ellas tampoco eran las mamás. Entonces, porque habían sido un óvulo que ella le habían prestado el óvulo y había sido, exacto. Entonces ahí ya, aparte del reconocimiento de la paternidad, entonces ya la parte contraria me quería impugnar la maternidad. Entonces, sí son juicios sorprendentes que antes no se veían. Reclamar la maternidad, eso es algo muy nuevo, ¿no? Muy, muy nuevo. La verdad es que es muy nuevo. Afortunadamente el juez para mí fue un buen criterio de decir que ese no era la vía porque no se estaba impugnando ninguna maternidad. Hay un artículo que dice un hijo nacido de la matriz de esa mujer se presume que es su hijo. ¿Qué pasa con los casos de subrogación? Creo que el único estado que lo tenía, y creo que está en vías de cambiarlo, era Tabasco. Así es. Pero es una práctica que, digamos, se ha vuelto un tanto común, aunque no esté en los ámbitos legales, ¿no? Exactamente, no está en la legalidad, pero la verdad es que sí, ya tenemos muchos juicios de esos, y creo que ya con la modernidad deben de igualarse a Tabasco para que eso exista y no se estén cometiendo delitos, ¿no? Porque al fin y al cabo ya es una práctica muy común. Que ya lo están cambiando, ¿no? Ya le están poniendo límites, porque ya se había convertido en un turismo maternal terrible, ¿no? Sí. Sí, ya se estaba comercializando demasiado con ese tema. Vamos a una pausa y de regreso vamos a platicar cómo puede alguien llegar y decir, hey, es que el señor era mi papá, ¿no? Después de tantos años, a lo mejor alguien de 20 y tantos años quiere nada más que se dé ese reconocimiento sin mayor pretensión económica. ¿Cómo puede alguien a través de un testamento hacer un reconocimiento de paternidad con toda y la sorpresa que debe implicar al momento de la lectura del documento? Estamos platicando esta noche con la abogada Valeria Ortiz Rubio. Ella es especialista en derecho familiar a propósito de los hijos no reconocidos. ¿Qué pasa, Valeria, cuando una mujer quiere, por una razón que pueda ella entender, responsabilizar de la paternidad a alguien que ni siquiera lo sea? Y entonces inicia este procedimiento judicial.
¿Qué pasa ahí si finalmente se prueba que estaba mintiendo? Cuando se prueban que está mintiendo, entonces la consecuencia de una de las prestaciones en la contestación de la demanda es el pago de gastos y costas. Entonces condenan a la parte contraria por haberse dado cuenta que era inoficiosa esa demanda, quitarle el tiempo al Poder Judicial, quitarle el dinero y el tiempo a la parte contraria. Entonces tiene que pagar gastos y costas, que es todo lo de los abogados, papelerías, tiempos, y bueno, es como resarcir el daño y el perjuicio que le está generando a la otra persona. ¿Puede, por ejemplo, un padre que sepa que una mujer está esperando a su hijo, puede de alguna forma legal impedir un aborto? Puede decir, es que ella quiere abortar a mi hijo, pero yo no quiero que lo haga. Sí podría ser. Esto es una connotación más penalmente. Si son dentro del matrimonio, pues hay obligaciones ya ejerciendo la paternidad. Lo que pasa es que aquí entraría estos derechos de si son hijos nacidos, si ya están reconocidos los que están dentro del útero, como que tienen derechos y obligaciones, y eso sigue estando en el tintero, sigue estando muy peleable si ya tiene derechos o no. Entonces sí sería como muy a criterio del juzgador, claro, en materia porque penal. Porque ahí cada estado tiene su propia Exacto. legislación. En la Ciudad de México no le confieren la categoría de ser humano a un... Es correcto. No me voy a meter en la discusión moral, claro, pero hay entidades en donde sí se le confiere esa calidad de ser humano desde el momento mismo de la concepción. De la concepción, así es. Pero no se podría atacar por el hecho de el derecho del padre. Sí, pero cuando hay si lo llamamos que ya tuviera derechos, entonces siempre van a estar por encima de los derechos de cualquier persona el interés superior del menor. Entonces ahí alegarían que tanto del derecho del padre, dependiendo de la entidad federativa, si pesa más el derecho del menor o el del papá. Entonces, pues aparte ustedes saben perfectamente que los juicios son de muchísimo tiempo. Entonces exacto. Yo creo que mientras lo resuelven el hijo ya hubiera nacido, ya lo hubieran abortado. Titulado. Ajá, exacto. ¿No? Porque esa es otra. Sí. Me decías al principio que ahora ya están bajo este sistema oral, y hasta dónde realmente se han acortado los tiempos, porque sabemos que hoy en los juzgados familiares los casos son de 5 años, 10 años. Sí. Y creo que no exagero. La verdad es que si ponemos en la oralidad un punto de partida en contar el tiempo después de que emplazan, porque luego es toda una estrategia poder notificar a la parte demandada, pero después de emplazar son juicios que pueden terminarse en 3 meses. Entonces, esos mismos juicios de reconocimiento de paternidad yo me podía llevar 4 años. Entonces, si ponemos una diferencia de 4 años a 3 meses, 6 meses, la verdad es que se han acortado muchísimo los tiempos. Pues sí, porque ese es todo un tema en el caso de la justicia en México, ¿no? Así es. Si una persona quiere hacerse una prueba de paternidad, por ejemplo, un hijo que su mamá le dijo que fulanito era su papá, y si él no quiere, y si no quiere hacer como todo este juicio, no habría otra manera. O sea, tienen que estar los dos de acuerdo. Si es un hijo mayor de edad, sí, claro, porque el hijo mayor de edad ya tiene la capacidad jurídica de demandar. Entonces, aunque la mamá quisiera obligarlo, no podría. Si él no firma la demanda y no comparece en las audiencias personalmente, no habría poder humano. Ya la señora no tiene injerencia jurídica para ese reconocimiento de paternidad. Y un juez sí puede obligar al supuesto padre a comparecer. Sí lo puede obligar, pero bueno, si no quiere ir, entonces va a ser multado hasta poder llegar al arresto. Y después hay personas que prefieren estar arrestados administrativamente y no se hacen la prueba de ADN. Viene esa presunción legal que emite la Corte de decir, está bien, no te voy a obligar a que te hagas el ADN, pero por algo no te la quieres hacer. Yo creo que tengo esa presunción de que si eres el padre, no te la hagas, pero yo voy a dictaminar en sentencia el reconocimiento de esa paternidad. Como si sí lo fueras, exacto, aunque no quieras hacerte la prueba. No vayas. Ahora, esta prueba de ADN no es como que te vayas a sacar sangre y las plaquetas y revisar todo esto. O sea, se necesita un proceso más allá, ¿no? Más de solicitar un juez, de ese tipo de cosas. Sí, tiene todo un procedimiento y alegaban ellos que ellas, o sea, que no se querían hacer el reconocimiento de paternidad porque como el ADN es te puede dar muchísima información como algunas enfermedades peligrosas, pero bueno, la Corte ha ido modificando y dicen, solamente te van a dar la información genética si eres compatible, el 99.9 con tu hijo, para que no entremos en detalles de que tú te pudieras llegar a enterar de cosas que no estás preparado. O sea, de los 1,000 millones de datos que se obtienen, solo te van a dar uno. Exclusivamente. Y lo demás no tiene por qué contar. Ni siquiera por qué revelarse. Así es. ¿Qué pasa cuando una persona, a través de un testamento,
desea como última voluntad hacer un reconocimiento de sus hijos. Eso me suena a película, me suena que el momento que está leyendo el testamento y de repente dicen, es que el hijo de Chonita era del Señor. Sí se oye, pero sí es muy común, Enrique, sí es muy común esa práctica y es ante un fedatario público, tiene completamente esa facultad para poderlo hacer y como comentaba ahí pueden venir los juicios ya en materia familiar de impugnar esa paternidad porque en realidad solo el ADN puede saber si era su hijo o no. O sea, el señor puede reconocerlo en el testamento porque él quiere, pero en realidad puede genéticamente no ser su hijo. Pero a lo mejor lo quería como un hijo. Ajá, exacto, y eso es válido. ¿Y eso es válido? Claro. ¿No pueden decir los otros deudos, no, háganle la prueba de ADN porque se va a llevar parte de mi herencia? Es como un tanto así de que si no es tu hijo, pero tú decidiste heredarle a esa persona aunque no sea tu hijo. Aunque no sea... Si son de fines hereditarios, pueden ellos impugnar la paternidad, pero dependiendo de la redacción de ese testamento puede decir, yo lo reconozco como mi hijo y va a tener todos los derechos en la masa hereditaria, pues ahí no tendrían como, aunque no sea su hijo, de todos modos ya lo redactó. Obviamente tienen que entrar en un juicio de sucesión testamentaria. Estamos hablando de otros 5 años. Uy, no, más. ¿Más? Sí. ¿Todavía? Bueno, pensemos que por esto de la prontitud y la oralidad de la que hablan, pues bueno, los intestamentarios sí son los que nos podemos llevar 15, 20 años y los testamentarios, pues a lo mejor 5 años, 4, ya en el 6. mejor de los casos. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, es que es todo un caso, ¿no? Sí. Imagínate un juicio de 20 años, para cuando acabe ya se murieron la mitad de los herederos, ¿no? Sí. Y entonces viene otra complicación. Digo, ya nos metimos otro tema, pero viene otra complicación, porque los herederos del heredero ya se metieron también en el le impugnan, pleito. claro, exactamente, quieren reconocer esos derechos de los que ya murieron. Y entonces así nos seguimos muchos años a ver cuándo. ¿Qué tal? Pero entonces ese reconocimiento de la paternidad se da a través de un juicio, el juez dicta que se tiene que hacer una prueba de ADN. Ajá. Y a partir de ahí ya se da una resolución que es inapelable. Así es. Bueno, sí lo pueden apelar, sí tienen su derecho a impugnar esa resolución, pero la verdad es que lo que máximo que pueden impugnar es la cadena de custodia, decir que se violó esa cadena de custodia y realmente lo hacen para dilatar el proceso, para no llegar a obtener lo más importante. Cuando se hace un juicio de reconocimiento de paternidad, lo que quieren son alimentos. Entonces ellos impugnarían la paternidad para dilatar el proceso, para que no le descuenten o no le hagan el cobro de las pensiones alimenticias. Así que, o sea, llegan así con la esperanza de que sea mayor del chamaco y ahí muere. Exactamente, porque en realidad cuando le hagan el reconocimiento de paternidad, aunque no hayan, nuevamente lo van a hacer y es irrefutable, es 99.99 el rango que sale de efectividad de la prueba. Pero si eso cae para el chamaquito de 30 años, pues ya. Así es. Ya no sirve para nada. Valeria, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos? Platícanos. Sí, gracias. Pues mi página web es www.ortizrubiolegal.com.mx y ahí vienen todos los datos de mi despacho, de contacto, y página web es igual Ortiz Rubio Legal en Facebook y ahí también tienen todos los datos del despacho. Cualquier asunto familiar. Así es, exclusivamente en derecho familiar. Valeria, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Muy buenas gracias noches.